Agradecemos a nuestros socios comerciales Dell Technologies, Global Businesses Inc. y a eBay. 2020 fue el año en el que varias pymes apostaron por migrar una parte de su operación al e-commerce para mantener sus negocios y satisfacer las necesidades de sus clientes. Ahora es tiempo de que revisen su estrategia y capitalicen más y mejor este canal de venta. Por lo anterior, presentamos nuestro próximo panel sobre este tema con la participación de Pierre-Claude Plais, director general de la Asociación Mexicana de Venta Online, David Geisen, director de Mercado Libre en México, Antonio Arranz, CEO de DHL Express México, y también Itzia Belaustegui-Goitia, cofundadora de Trocker. Mi compañera Elisa Lanís es la encargada de moderar esta mesa, conductora, por supuesto, de Milenio Televisión. Vamos con ellos. Bienvenidos a nuestro foro Reactivando la Economía de México. En esta ocasión vamos a hablar del e-commerce para pymes. Bueno, uno de los sectores sin duda que ha experimentado un crecimiento récord en los últimos años y especialmente en 2020 es precisamente el e-commerce. Este crecimiento ha sido posible y ha sido generado en gran medida por los cambios que se han dado en los ámbitos de los consumidores y también por la situación especial que vivimos actualmente. Fíjense, nada más para tener una idea de este crecimiento, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Venta Online, en nuestro país, en México, el comercio electrónico creció 81% durante el 2020, con un valor de 316,000 millones de pesos. Esto equivale al 9% del total de retail en México. Así los datos y las cifras que nos hablan de este gran crecimiento. Sin duda, son cifras muy positivas, pero también hay muchos desafíos por delante y sobre todo tienen que enfrentar las pymes, quienes quieren ingresar también al e-commerce. ¿Y cómo podrían aprovechar ellas también este boom? Soy Elisa Lanís, soy columnista y conductora en Milenio. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida y presento a nuestros panelistas. Es un honor que nos acompañen en esta charla. Pierre Plais, muchas gracias por estar con nosotros. Él es director general de la Asociación Mexicana de Venta Online. También se encuentra con nosotros David Geisen, él es director de Mercado Libre en México. Está con nosotros en este panel de expertos Antonio Arranz, CEO de DHL Express México, y también se encuentra con nosotros Itzia Belaustegui-Goitia, CEO y cofundadora de Trocker. Vamos a comenzar con esta primera ronda de plática de charlas en donde escucharemos a nuestros panelistas hablar por cerca de 3 minutos cada uno en cada una de sus participaciones. Y arrancamos con una pregunta para Pierre. La Asociación Mexicana de Ventas Online lanzó hace unos meses la segunda edición de su estudio sobre venta online en pymes. Ya dimos a conocer ahorita en la introducción algunos datos, algunas cifras impresionantes, muy interesantes, en el que también vimos que más pymes se sumaron al comercio electrónico, motivadas precisamente por la situación actual. ¿Nos podrías platicar, Pierre, un poco más sobre los resultados de este estudio? Gracias, Elisa. De hecho, para poner las cosas en contexto, desde 2017, México es el país de América Latina que tiene el crecimiento más importante del e-commerce. Y en 2019, México ha sido el país con mayor crecimiento a nivel mundial, con 35%. Es una tendencia desde varios años que tiene mucho que ver con la inversión que se hizo por las empresas en este canal. Este estudio que publicamos el año pasado demuestra la importancia que tiene el canal de venta en línea para las pymes. De hecho, nosotros estimamos que 6 de cada 10 pymes ya están vendiendo en línea y en 2020 básicamente se duplicaron las empresas vendiendo en línea. 2 de cada 10 pymes empezaron a vender el año pasado. El 30% de esas empresas consideran
que las ventas en línea podrían representar más del 30% de todas sus ventas en 2021. El 60% nos dicen también que han experimentado un crecimiento de ventas en línea durante este periodo el año pasado. Entonces, básicamente estábamos hablando de un crecimiento fuerte, de una incursión más importante de las pymes el año pasado, pero todavía falta mucho, porque las empresas que no venden en línea nos platican de varias barreras. El tema, por ejemplo, de desconocer el uso de las plataformas, los requerimientos que se les solicitan, el miedo de pagar comisiones de ventas, por ejemplo, el hecho de desconocer los costos logísticos, por ejemplo. Al final, mucho tiene que ver con la falta de conocimiento de este canal. Entonces, esas empresas, entienden el potencial que tienen las ventas en línea. El 80% de las empresas que no venden en línea dicen que sí es importante vender en línea, pero el miedo de lanzarse es la primera barrera. Bueno, interesante porque hablas de esta barrera en donde parece ser que lo más delicado es comenzar a romperla para poder avanzar, y en ese sentido, bueno, continuamos con la charla, podemos ir abundando más adelante sobre este punto en particular, Pierre, pero David, también pues nos interesa mucho conocer la experiencia, porque en el caso de Mercado Libre, y al ser un marketplace, ¿cómo han vivido justamente esta migración de las pymes hacia los canales digitales? ¿Cómo han roto este techo de cristal, o cómo han cruzado este miedo también del que nos hablaba Pierre? Muchas gracias por la invitación y la pregunta, Elisa. Bien, como decías de entrada, experimentamos un fuerte crecimiento el año pasado del 81%, y también muchas pymes entraron al comercio electrónico, aunque este crecimiento pensamos que no es el fin del crecimiento. Pensamos que todavía hay un gran crecimiento por recorrer para que los emprendedores puedan migrar y empezar también de generar su negocio en el comercio electrónico. Nosotros hemos recibido a miles de pymes en el último año y hemos especialmente acompañado a esos pymes con capacitaciones. Capacitamos a más de 18,000 pymes aquí en México para explicarles cómo funciona la venta en línea, qué herramientas tienen a su disposición para desarrollar el negocio, cómo funciona la logística, que es uno de los dolores principales para muchos que quieren empezar. Y también hemos entrado en alianzas con el gobierno federal, con entes públicos como InMujeres, con cámaras empresariales, con gobiernos estatales. Hemos lanzado más de 20 tiendas oficiales de los diferentes entes y estados federales para promover también a los pymes y los emprendedores, los artesanos de estos estados, para que puedan promover y vender sus productos a nivel nacional. Recordar que en Mercado Libre de México recibimos más de 15 millones de visitas por día en nuestra web y nuestras aplicaciones, así que es el escaparate más grande que hay en México, y claramente estar presente ahí tiene el beneficio de poder desarrollar su negocio en línea. Y durante el año pasado también aceleramos nuestras inversiones en centros de almacenamiento, así que lanzamos, adicional a los 2 centros que ya operamos en el Estado de México, uno nuevo en Jalisco, y hace unas semanas nuestro 4º centro de distribución en Nuevo León, cerca de Monterrey, y también sumamos a miles de camiones, aviones, 4 aviones a nuestra red de logística para cada vez acelerar más las entregas, porque claramente los consumidores esperaban que el producto llegan mucho más rápido que antes. Hoy en día más del 80% lo entregamos entre 24 y 48 horas aquí en México. Y también algo que observamos es que muchas pymes no solamente querían vender productos o comprar productos, pero también recibir y procesar pagos. Entonces todo el procesamiento de pagos digitales es algo que vimos un fuerte crecimiento el año pasado, creciendo un 448%. En cuanto a operaciones, que más de 1 millón de usuarios hicieron en la aplicación de Mercado Pago. Y quizás complementar,
también que dimos mucho capital de trabajo a los consumidores, o sea, perdón, capital de trabajo a los pymes, a más de 50,000 pymes aquí en México, que les ayudó de comprar más mercancía y de esa manera atender la creciente demanda que observamos el año pasado aquí en México. Y claramente también ayudamos a los consumidores abriendo más de 4 millones de líneas de crédito para financiar sus compras en línea. David, qué crecimiento exponencial como el que nos platicó también Pierre, y hablabas de logística. En este sentido, Antonio, pues la experiencia de DHL Express puede ser muy, muy interesante de escuchar para la audiencia. ¿Cómo ha impactado todo este boom que hemos escuchado del e-commerce a los servicios precisamente de logística de última milla? Bueno, ahorita estamos en un ambiente que hay mucho más demanda que oferta. Lo que está pasando en el mundo, y no solamente en México, es que el e-commerce está transformando la logística. Y entonces lo que está sucediendo es que todos los países están entrando o penetrando el e-commerce. Y eso te está haciendo que tengas que hacer almacenes, como bien decía David, hay que hacer almacenes, hay que hacer transporte, y tanto de rápido como lento, ¿no? Multimodal, como se llama en la logística. Y esa está siendo una complicación enorme en el mundo. Y obviamente en México pensábamos que antes del 2020 los volúmenes iban a estar creciendo alrededor del 20%, que era lo que venía creciendo el e-commerce, 20-30%. Y el último año aceleró enormemente esto y aceleró 3 años de capacidad. Entonces imagínate que la capacidad que México tenía que tener preparada para el 2023 la usamos en el 2020. Entonces ahora estamos en un proceso de catch up, ¿no? Todo el mundo estamos haciendo catch up. Y vas a ver, yo creo que siempre digo que hay negocio para todos. Vas a ver muchísimas compañías apareciendo. Hay más de 2,000 compañías courier en México y hay negocio para todos porque no hay suficiente capacidad. Y eso para el e-commerce es muy importante porque el e-commerce, también como bien David lo decía, la urgencia de entregar rápido, ¿no? Las nuevas generaciones lo quieren gratificación instantánea. El e-commerce lo que te da es una gratificación instantánea y eso lo que hace es que aceleres, antes eran entregas de una semana, entonces ahora fueron 48 horas, ahora 24 horas, mismo día, y ya el e-commerce en ciertos países ya es de horas, ¿no? De 1 hora. Entonces, esa transformación está sucediendo y obviamente yo creo que de las industrias más beneficiadas en el 2020 y 2021 van a ser las de logística. Y está en el PIB, se puede ver claramente como industria de logística el crecimiento tan acelerado que tenemos. Pero obviamente para la pyme es un reto. Y entonces lo que ellos quieren es facilidad, ¿no? Accesibilidad. Es uno de los temas más importantes de e-commerce es que tú puedas alcanzar todas las poblaciones. Yo digo que el e-commerce democratiza el consumo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro. Escoge cualquier pueblo que quieras en el medio de Sonora, ¿no? Antes el que vendía era el mayorista, ¿no? El mayorista que iba una vez a la semana a la capital a comprar y hoy todos los días puede comprar cosas y además puede vender. La pyme de que está en el medio de Sonora puede vender, pero entonces necesita la arma logística que vaya y le pueda entregar en una tienda de DHL, que ojalá sea DHL, y la entreguemos en 24 horas en cualquier parte de la República. Y eso cambia y democratiza, y eso para las pymes se vuelve una gran fortaleza, que antes no existía. Antes la pyme podía vender en su zona local, hoy la pyme con el e-commerce puede vender a nivel nacional e internacional, lo cual hace una gran diferencia. Qué interesante y qué oportunidad para las pymes, justamente el tema que hoy nos convoca, porque seguramente muchas tendrán dudas y de cómo arrancar, cómo empezar. En ese sentido, Itzia, pues tú has sido visionaria, ¿no? Trocker nació ya como un negocio digital y, por supuesto, ha tenido mucho éxito, crecimientos de doble dígito ya en los últimos años. ¿El ser precisamente digital fue decisivo para enfrentar un año pues tan peculiar como fue el 2020?
Bueno, pues Elisa, primero muchas gracias por la invitación. Me honra estar al lado de el mayor jugador de e-commerce de México, con David en Mercado Libre, e igualmente con Antonio de DHL por ser una gran logística en el país, y yo diría que pues de la mejor, ¿no? En mi punto de vista respecto de ser una pyme, en efecto, pues yo diría que no solo fue decisivo, sino elemental. El haber sido una empresa, de una plataforma tecnológica de base de tecnología, era, pues ya lo veo y ya lo vemos como la base fundamental para cualquier empresa de aquí en adelante. Como decía Antonio, el hecho de tener producto a disponibilidad de las personas hace que la pyme pueda llegar a todas las regiones del país, ¿no? Pero yo me iría un poquito más lejos a decir que todas las pymes, al estar en digital, compiten a nivel global. Entonces, la competencia, si bien es una potencialización, ¿no?, de su geografía, del universo, de su mercado, pero también se vuelve un mercado competitivo a nivel mundial, en donde la profundidad del catálogo y de las opciones, tanto en atractividad como en precio, se vuelven competencia a nivel global. Y eso lo hace, pues, si bien más atractivo para las pymes, también lo hace más difícil. Entonces, ahí diría que hay un cambio de mindset que tenemos que estar haciendo las pymes. Primero, porque tenemos que pensar en digital, o sea, no tenemos una tienda física, nuestra tienda física es un software. Entonces, ya no hay que pensar en fierros, ya no hay que pensar en ladrillos, hay que pensar en coders, hay que pensar en web services. Entonces, es un cambio de mindset definitivamente que tenemos que hacer. Al estar en una competencia global, pues la pyme, ¿qué tiene que hacer? Pues asegurarse que tiene un producto atractivo, diferencial, porque compite con el resto del mundo. Y no solo es eso insuficiente, sino que además tiene que dar un precio competitivo para que en el agregado al cliente del estado de Tamaulipas, en el lugar, en la zona más remota, el agregado sumando el costo de DHL, podamos llegar de una forma con un precio competitivo. Entonces yo diría, para las pymes es una oportunidad, pero también es un reto gigante. Ahora, como pymes tenemos restricciones, ¿no? Me encantaría tener el presupuesto de marketing de David o la infraestructura de Antonio, no la tengo, entonces lo que tengo que hacer es ser muy inteligente con mis recursos. ¿Qué hago? Pues utilizo la plataforma tecnológica que me cueste lo menos posible, pero que me dé la mayor potencia. Afortunadamente, como están los servicios de almacenes y de warehouses que dan servicios a Troquer, yo no tengo que hacer esa inversión, ya es una proveeduría a todos los clientes, y eso a mí me beneficia porque antes se requería de una inversión para yo poder tener un almacén. Hoy en día me dan un servicio, yo pago ese servicio, y puede ser seguramente más barato de lo que yo tendría que hacer si lo hiciera yo sola y aprendiera sola. Entonces, en infraestructura, hay una infraestructura que se pone al uso de las pymes, pero también, como pyme, tenemos que tener la capacidad de atraer al cliente. Entonces, la importancia del marketing se vuelve fundamental para una pyme, porque sin marketing nadie va a pasar caminando por una página online. Nadie va a voltear a ver tu página si tú no la sabes marketear en un segmento y en un universo que te sea redituable. Entonces, la capacidad del marketing para una pyme en un estado en donde el mundo se ha vuelto digital y global tiene que ser determinante. Ahí es en donde vemos la fortaleza de Troquer. Troquer, en los años desde que ha nacido, tiene una capacidad de marketing que permite competir contra los increíbles precios de David y contra una entrega que afortunadamente no depende de una entrega inmediata, porque sí, pues no salgo. Yo puedo darme el lujo de posponer un poco más la entrega porque tengo un producto atractivo y a un precio muy competitivo y muy atractivo. Ahora, sí me gustaría decir que es fundamental para una pyme tener un equipo dinámico, analítico, digital, conocedor de redes sociales
y con una alta capacidad de respuesta. El compromiso de los emprendedores y de las pymes al migrar al online es de 24 horas al día. Acabas de dar ahorita también en un área sensible seguramente para quienes nos están escuchando y todo, este reto de la migración del equipo que deben de tener. Ya cada uno de ustedes nos ha dado pues un arranque de perspectivas muy interesantes. También vemos por ahí, se vislumbran algunos retos importantes que deben considerar las pymes. Y eso nos da pie a esta segunda ronda, en donde les haré una pregunta a todos en general para que desde su área de expertise nos puedan compartir su experiencia. En este sentido, ¿cuáles son los principales desafíos que las pymes deben enfrentar a la hora precisamente de sumarse al comercio electrónico? Arrancamos con David. Con mucho gusto. El primer paso, desde mi punto de vista, es realmente tener un plan, saber cómo funciona, saber qué se quiere hacer, qué se puede hacer. Entonces, el primer paso para mí sería la capacitación de uno mismo, de los equipos, derivar o desarrollar un plan a base de esto. Y luego, una vez que se tiene un plan, veo 3 retos. El primero es el del financiamiento, porque seguramente la venta en línea va a requerir una especie de financiamiento porque van a experimentar crecimientos más acelerados. Entonces, nosotros lo atacamos mediante los créditos que damos a las pymes aquí en México. Entonces, eso es una gran herramienta para muchos de financiar este crecimiento. El segundo, desde mi punto de vista, es el cómo posicionarme a mí como marca o a los productos que estoy comercializando, porque de nada sirve publicar el producto en una plataforma que tiene mucho tráfico si nadie se entera. Entonces, hay que entender cómo publicar los productos con calidad de texto, buenas descripciones, precios atractivos, imágenes de alta resolución, etcétera. Y también invertir en una estrategia de marketing. Como mencionaba de entrada, tenemos 15 millones de visitas al día. Entonces, si el vendedor quiere que su producto aparezca hasta arriba, probablemente debería invertir en anuncios para promover su producto y generar ventas. Y el tercer reto que veo es el logístico, como mencionaba. Nosotros damos la solución de fulfillment que permite básicamente a la pyme de crecer 2, 3, 5, 10, 20, 50 veces su volumen de negocio sin que tengan que preocuparse de cómo hago esto operativamente, cuánto espacio necesito y cómo mantengo los niveles de servicio altos. Nosotros estamos operando centros de distribución 24/7 en toda la República, de un gran tamaño, una gran eficiencia, y pasamos este beneficio de operar a escala a los pymes que están utilizando servicios, y en México son miles de pymes que utilizan esos servicios logísticos. Así que, en resumen, diría que es la capacitación, tener un plan que queremos hacer, y luego los 3 retos principales es financiamiento, el posicionamiento y la parte logística. Bueno, estamos viendo y escuchando estas coincidencias de los retos que se van sumando y que también vamos conociendo a través de la experiencia cómo se van superando. Itzia, si gustas también en este sentido, platicar tu experiencia y cuáles serían estos desafíos o grandes desafíos, llamémoslo así. Bueno, pues un poco también ahondando a lo que dice David y lo que dije hace un momento, el tema del conocimiento del marketing digital se vuelve esencial como parte de las cualidades del equipo, así como el financiamiento, ¿no? O sea, son justamente los 2 detonantes que además se retroalimentan el uno al otro. Sin capacidad de inversión en digital, en redes sociales, uno no tiene la capacidad de alcance para llegar a un universo cada vez más grande
y que sea competitivo. Entonces, yo diría que dentro de la experiencia que tiene que tener una pyme para poder entrar de forma sólida al digital es definitivamente tener un plan, entender cuáles van a ser los pasos y cómo, con qué recursos lo va a llevar a cabo y dónde están sus limitantes o dónde están sus detonantes. Y después de entender eso, es realmente mover aquellas palancas que son las más detrimentales, que son pues el financiamiento, como todo. Suena muy trillado decir que una pyme necesita capital, pero pues así es. Y pues para crecer uno necesita capital, y ese capital en específico se debe de invertir en marketing para poder generar el incremento en la venta. En mi caso, yo soy una plataforma de economía circular y afortunadamente mis clientes entran a mi plataforma para buscar, son personas físicas, o sea, Elisa, el día de mañana, si tú quieres vender algo de tu guardarropa, lo podrías poner a la venta en Troquer y con eso recuperarías un ingreso. Eso te genera cierto dinero y con ese dinero podrías volver a comprar en mi plataforma. Entonces, a mí me libera de tener que cargar con el balance de la compra de los productos. Sin embargo, no me libera de tener que seguir invirtiendo en marketing, que es en donde hoy en día sí diría que está la competencia. Es como si hubieran en las calles ejércitos de personas que te bombardean para que vayas a visitar sus tiendas, porque no conforme con el crecimiento de años previos, este año y el año pasado, todas las tiendas tradicionales migraron al online y entonces la competencia y los precios por el marketing está a todo lo que da. Estamos compitiendo por un precio de tiempo, ¿no? De entretenimiento del cliente. Entonces, si un cliente o una persona tiene 12 horas en el día, yo compito con el México o con quien quiera competir a nivel global o con quien tenga la capacidad económica para competir, pero estoy compitiendo un precio más caro porque hay más demanda de ese marketing antes que no había, ¿no? Entonces, sí diría que hay que empezar por saber tener esa lectura del marketing y esa lectura de dónde están esos elementos detonantes en el mundo digital. A todo lo que da, Itzi, así es la expresión, así estamos. Y en ese sentido, Pierre, ¿cuáles serían los principales desafíos que las pymes deben enfrentar desde tu experiencia? Coincido mucho con lo que dijeron Itzia y David, pero para mí el principal reto es un reto psicológico. Aunque de hecho es chistoso porque cuando preguntamos en ese mismo estudio a las empresas que venden en línea, las pymes que no venden en línea, en ambos casos reconocen la importancia de vender en línea, ¿no? El 91% de las pymes que venden en línea dicen que es muy importante vender en línea y el 84% de las pymes que no venden en línea dicen que es importante vender en línea. Entonces, si es importante, ¿por qué no lo haces, no? Sí. Y lo que nos contestan esas empresas básicamente es que primero es un tema de desconocimiento. La falta de experiencia es el primer desafío que reconocen esas empresas. La segunda razón es el tema del desconocimiento de los requerimientos de las plataformas. La tercera razón tiene que ver con la falta de dinero o de inversión, y justamente regresamos al punto que mencionó David, ¿no? Entonces, como eso es el principal desafío, tienen miedo, no saben cómo hacerlo, pero tomando un poquito de perspectiva, hoy en día, para vender en línea, primero no tienes que armar tu propio sitio. Existen plataformas como Mercado Libre, como Amazon, como hay muchos otros, que te permiten empezar en un par de horas tener tu sitio operando. Ellos te pueden ayudar con la parte de la logística, están haciendo tu vida mucho más fácil. Entonces, en lugar de invertirle mucho, puedes probar chiquito, aprender y después ir creciendo tu negocio y quizás un día lanzar tu propio sitio. Entonces, creo que realmente el principal desafío es quitarse este miedo y lanzarse, como lo están haciendo ya miles y miles de pymes en México. Después creo que hay un par de desafíos también que tienen que ver con cómo la gente está viendo este canal, ¿no? El tema, por ejemplo, de no darle suficientemente enfoque. Al no dar demasiado enfoque no va a tener éxito. Otra cosa, también tener este mindset de prueba y error es clave. Ir probando, no pasar horas, días
pensando qué va a hacer. Creo que algo que nos permite el canal digital es probar, equivocarnos rápidamente y cambiar y aprender y crecer, ¿no? Entonces, son también dos formas, es una forma distinta de hacer negocio, la realidad, y creo que es un problema que están viendo o teniendo muchas empresas lanzándose. Ahora, el otro desafío también no es solamente incursionarse, porque una vez que vendes en línea, no se acabó la historia, es después crecer, ¿ok? De hecho, cuando preguntamos a las mismas empresas que venden en línea, pues nos dicen también que le tienen miedo y que no saben cómo hacerlo, ¿ok? Es realmente, no tenemos que pensar solamente en la primera barrera, que es vender en línea, es después cómo sigues creciendo este negocio. Dar ese primer paso y después seguir y pensar entonces así en poco a poco, ¿no? En lanzar y dar ese primer esfuerzo que no tiene que ser totalmente estructurado y también permitirnos en ese sentido, Pierre, por lo que escucho, pues equivocarnos, porque podemos corregir también rápidamente con toda la experiencia y el apoyo que se tiene. En ese sentido, también, Antonio, me gustaría mucho conocer desde tu experiencia, ¿cuáles serían esos principales desafíos de las pymes? Para añadir y no volver a repetir, yo creo que un tema que le pasa a la pyme es que te vuelves multiuso, ¿no? Eres el CFO, el de recursos humanos, el de marketing, el vendedor, el todólogo, ¿no? Hasta que él va a entregar a la tienda de DHL el paquete. Eres todo. Y entonces lo que no logras dimensionar es, en esta época uno tiene que empezar por cómo quiere servir al cliente, ¿no? La logística del supply chain es qué le voy a dar al cliente, con qué nivel de servicio le voy a dar, y para atrás construyes todo. Cuando eres una pyme eso es muy difícil de pensar, o sea, porque estás en 50 cosas. Y entonces lo que te puede terminar pasando es que tú te metas a una plataforma, hay muchas, en la cual a tu nivel de servicio que quieres para tu cliente no sea el correcto. Entonces, sí hay que sentarse tantito y decir, ok, realmente a mi producto que yo voy a vender, ¿qué nivel de servicio tengo que dar y cómo lo quiero dar? Y entonces ya sabrás si te tienes que ir con un consolidador, con un marketplace, si tienes que venderlo directo. Y esa pregunta es muy difícil porque te gana el tiempo. O sea, hay que sentarse, meditar y decir, ¿qué es lo que va a hacer? Porque trae implicaciones muy fuertes de costo. Y como bien Itzia lo dijo y lo han dicho todos, es el dinero aquí para la pyme es muy crítico. Entonces, parece que es una tontería, pero eso puede cambiar a que ganes o pierdas dinero. Porque la siguiente pregunta para la pyme en el e-commerce es, ¿le cobro el envío o no le cobro el envío? ¿A partir de qué precio le cobro o no le cobro? Son preguntas críticas que se tienen que hacer y que si falla, puede hacer que tenga balance negativo en el bolso. Y la segunda, que es súper importante, y nosotros lo hemos visto mucho en el mundo, la pyme le tiene terror a exportar o a importar, porque tiene toda la parte de importaciones y exportaciones. Y entonces hay que educarse. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita preparando un curso con la UNAM y Coparmex para entrenar a pymes a importar y exportar en el mundo. Porque claramente hay una gran oportunidad. O sea, el mercado de e-commerce en el mundo es de más de 100,000 millones de dólares. O sea, se vuelve gigantesco. O sea, y ahorita por ejemplo, nosotros tenemos clientes de Bangladesh que venden en Colombia, ¿no? Y tenemos los mayores clientes de luxury goods están en Inglaterra y venden en México, ¿no? Pero, son historias de éxito que eran chiquititos, pero fueron aprendiendo. Y entonces tienes que tener esa capacidad de ir aprendiendo para abrir nuevos horizontes. Pero para mí ese es el gran reto, es cómo vas a servir al cliente. Como pyme tienes que tener muy claro, porque si no, darle la vuelta y cambiar el rumbo una vez que ya arrancaste es muy costoso y te puede costar la quiebra. Y estamos viendo cómo se vinculan muchas de las experiencias que nos han compartido con el día a día y cómo podemos ver la oportunidad desde lo local, como habías comentado al principio, Antonio, hasta lo global, como haces referencia también ahora, como también Itzia nos había comentado en relación a su experiencia. Es decir, de ese tamaño también es la oportunidad, ¿no? Me gustaría arrancar esta tercera ronda con Pierre, porque tú habías dicho, Pierre, que el mayor obstáculo, desafío, reto es el psicológico. Nos platicaste
acertadamente cómo lo están viviendo las pymes. Y ustedes desde la Asociación Mexicana de Venta Online han estado precisamente apoyándolas en esta travesía hacia el e-commerce. ¿Qué les dirías a aquellas que aún no se han animado, no se han sumado? Bien, pues primero no es demasiado tarde, ok, este viaje apenas está iniciando, inició hace 20 años de hecho, pero hay un dicho chino que dice que el mejor momento para plantar un árbol era 20 años atrás, el segundo mejor momento es hoy, ok, entonces lo que no se sumaron, lo bueno es que puedes aprender muy rápidamente de los errores de los demás y tener éxito rápidamente, entonces lanzarse ya hoy. El segundo mensaje es la importancia de capacitarse. De hecho, en la misma encuesta que hicimos, es básicamente todos los aspectos del negocio, estamos hablando del marketing, de escoger una plataforma, servicios al cliente, tema de infraestructura, por ejemplo, la gente dice que necesita capacitarse. Entonces, lo que recomendamos es acercarse a las empresas, bueno, como Mercado Libre está ofreciendo justamente mucho contenido para ayudar a las empresas, los cursos que pueden desarrollar también empresas como DH, Lambo, nosotros mismos tenemos cursos y webinars a lo largo del año para ayudar a las pymes. Entonces, en lugar de reinventar la rueda, es acercarse de las organizaciones que sí conocen para empezar a vender y aprender, ¿no? Y lanzarse ya, como lo dije, la importancia de lanzarse, equivocarse no es un problema, pero no aprendemos nada esperando, aprendemos lanzándose y vendiendo en línea. Lanzándonos, ahí está, todo este mundo esperándonos desde hace 20 años, Pierre, pero el mejor momento, pues sí, es ahora, ¿verdad? Y Antonio, platicabas sobre estos desafíos, estos riesgos, y desde el punto de vista de la logística ya de última milla, ¿qué necesidades tienen así en concreto las pymes que están vendiendo por internet y cómo apoyarlas también desde el ámbito de la logística? Han comentado todos ustedes la importancia que es capacitarse y apoyarnos también en los demás. El e-commerce, e-commerce pymes, ¿no? Lo que necesita es tener capacidad de llegar a cualquier lugar de México, ¿no? Entonces, lo primero que necesitas es tener muy claro es a dónde vas a querer vender, porque si te metes en una plataforma, como por ejemplo con David, pues vende a nivel nacional, ¿no? Entonces tienes que tener capacidad de poder llegar a nivel nacional. Si no, pues no vas a vender local. Entonces, cambia tu visión de ser local al ser nacional. Entonces, tienes que tener la capacidad de, primero, tener mucha flexibilidad hasta qué horas vas a poder hacer, por ejemplo, el corte. ¿A qué horas recibo las órdenes? ¿Hasta qué hora las puedo procesar? ¿Y a qué hora las puedo poner? Entonces, para ellos, por ejemplo, la flexibilidad de poder ir a una tienda hasta las 7, 8 de la noche y entregar es una venta extra. Entonces, el horario de corte, hasta qué horas yo voy a poder servir a los clientes, se vuelve crítico. Luego, la siguiente es, también ya lo hemos platicado, es ¿quién me va a hacer el almacenaje? ¿Yo tengo que gastar en el almacenaje o se lo doy a alguien más? ¿No? Y la otra que se vuelve muy crítica es el servicio a clientes. La visibilidad, ¿cómo le voy dando la visibilidad? Yo creo que un tema que para DHL se vuelve crítico es el foco tan fuerte que tenemos en cliente, ¿no? Por la visibilidad de información que podemos dar. Entonces, la pyme, si quiere ser exitosa, y las pymes que yo he visto que son súper exitosas en las plataformas, es las que constantemente se están comunicando qué está pasando. Y la verdad es que no tiene que hacer inversiones muy grandes, porque ya hoy en Internet ya lo han platicado, tú ya puedes hacer, ahora sí que le llaman el famoso plug and play, que te conectas a una interfaz, una API, y te pasa la información del transportista. Y entonces tú le puedes dar un servicio extra a tu cliente y se vuelven contentísimos. Esa es la parte de la logística que más avanzada, que tú ya, y creo que Itzia lo dijo muy bien, ya esto ya es digital. Entonces tú lo que quieres es que la información de mi transportista y de mi almacenaje se lo pase a la forma digital y yo se lo comunique a mi cliente para que mi cliente quede tranquilo de que su orden está siendo procesada y entregada. Y las pymes que están logrando hacer eso son las que se aceleran. Porque estamos en un mundo en el cual todo el mundo tiene un celular y todo el mundo quiere recibir de que está tranquilo, de que ya viene en camino, ya te manda un mensaje de texto de ahí va en camino, te va a entregar, ya estoy en la esquina,
o tuve un problema. Y el otro tema que las pymes y la logística tienen que trabajar es, yo le digo que esto es como la Fórmula 1. Hay muchísimas compañías buenas en la recta, pero cuando vienen las curvas, que significa que son los problemas, ahí es cuando vemos quiénes son buenos y quiénes son malos, ¿no? Hay veces si Checo Pérez es bueno o no en la curva con Max Verstappen o no, ¿no? Y yo sí creo que es muy bueno. Entonces, pues tienes ahí que, ¿cómo se llama? Que tener gente de logística que te ayude en las épocas malas. Y ahí es donde lo barato puede salir caro, ¿no? Porque puede ser que te entreguen 95% de las cosas bien cuando no hay problema, pero cuando hay problemas no da una, ¿no? Y obviamente la parte de digitalización, servicio al cliente y aprender a expandir tus mercados. Sí. El piloto es importante, el auto también, por supuesto, ¿no? Ahora vemos que también en eso se han aplicado con Checo, que bueno, le fue muy bien. Y yo creo que nos puede ir muy bien con todo esta oportunidad que se tienen las pymes. Sabemos que las pymes son el sustento y base más importante también de la economía en México. Además, son las que dan también la mayor cantidad de empleos. Y en ese sentido, al parecer, mucha gente tiene miedo porque dice, lo digital o el Internet nos va a dejar a muchos fuera, ¿no? Desde el empleo hasta los que no sabemos, lo han comentado ustedes. Y también esta parte que comentabas, Antonio, de pensar que lo digital es despersonalizado y puede ser todo lo contrario, nos puede acercar mucho más para estar en contacto. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Itzia, en esta parte concreta? Y además, ¿cómo hacer para dar ese primer paso? ¿Qué le dirías tú a las pymes? ¿Por dónde empezar? De tu pregunta voy a retomar como dos ejes, ¿no? El primero, que es cuál es el primer paso, y después es cómo le das esa consecución, ¿no? De una vez que ya diste el primer paso, cómo le haces para mantenerlo, que es lo que también decía Pierre. Y viene también un poquito relacionado con lo que dice Antonio del servicio. Entonces, pues el primer paso es tener mucho valor, por no decir muchísima valentía, hay que echarle todos los kilos, hay que cambiar el mindset y hay que estar dispuesto a generar una dinámica de agilidad con estar pegados 24 horas del día y poder responder rápido a los cambios. Entonces, el primer paso es el cambio de conciencia, es el cambio de entrar en la disposición y el mindset de lo que es sumarse. Evidentemente, para ello es hacer un plan, es elegir muy bien el producto que sea diferencial, con el precio que sea competitivo, y después de eso, una vez que uno logra un mínimo de ventas, ¿no? O sea, de pronto abres, llegas a un mínimo de ventas, ese mínimo de ventas te debe de pagar una cierta operación, y después lo que se vuelve determinante es poder hacer que ese cliente, que ya es tu cliente, se mantenga tu cliente. Y ahí es en donde el factor del servicio se vuelve fundamental, ¿no? Entonces, una vez que empiezas, ya tienes el valor, ya abriste, ya llegaste a un cierto escalón de venta, ahora tienes que hacer que ese escalón de venta con esos clientes reditúe más. En el e-commerce hay dos grandes métricas, que son la adquisición de los clientes, qué tanto logras crecer tu cliente, y luego y cuánto te cuesta, ¿no? Atraer ese cliente, y la otra es qué tanto logras extraerle valor al cliente que ya tienes en tu plataforma. Entonces, en un inicio quieres captar a clientes y en un segundo nivel quieres hacer que esos clientes se queden contigo, recurran, te compren más veces, más caro, y que se lleven la mejor experiencia de servicio para regresar contigo y que se vuelva un cliente fiel. Y así consecutivamente, como pyme, tienes que hacer la balanza según tu capacidad económica para estar adquiriendo a clientes, maximizando el valor, adquiriendo a clientes, maximizando el valor, y así iterativamente estar construyendo lo que yo llamo pues ciertos building blocks. Cada building block, cada escalón requiere de una mayor capacidad
equipo, ¿no? Equipo de recursos humanos, pero también equipo de inversión, recursos. Entonces hay que tener muy bien mapeado ese plan y hay que pues, ser capaces de ir planeando ese escalonamiento hacia adelante para realmente extraerle valor a lo largo de la vida del cliente con un gran servicio, que en tecnología no es trivial. El servicio tecnológico puede ser personalizado, pero requiere de mucha inversión. Mucha inversión, mucho conocimiento del cliente, mucha data, para que cuando te llegue un mail, Elisa, yo sepa perfecto que te gusta el rosa y que estás dispuesta a comprarte un vestido rosa a tal precio y que cuando lo veas te enamores y lo compres. Eso para los miles de millones de clientes que tiene Mercado Libre, ese sentimiento de personalización no se hace manual, se hace con datos y se hace con tecnología. Eso crea una experiencia formidable, pero para llegar a eso hay que invertir. Sí, además del valor, inversión, ¿verdad? Y trabajo de por medio. Comentas precisamente estos millones de usuarios, de personas que interactúan en Mercado Libre, David. Y pues bueno, además de este valor, ya nos comentaba Pierre cómo la mayoría de las pymes está de acuerdo con que es importantísimo el e-commerce, es importantísimo hacerlo, pero muchos de ellos no lo hacen. ¿Qué les dirías exactamente a estas pymes que todavía no dan ese primer paso para que transiten hacia el comercio electrónico? Tal cual. La verdad, desde mi punto de vista, empieza todo desde el equipo de liderazgo de la pyme, es decir, ese equipo de liderazgo, los dueños, los directores, tienen que quererlo, tienen que tener una intención clara y expresar esta con toda su organización de que nosotros queremos entrar a la venta en línea por esas razones y esto implica cambiar algunos procesos y luego claramente analizar el por qué piensan que van a tener éxito, es decir, cómo se van a diferenciar. Típicamente se puede analizar esto en la dimensión de servicio, precio y quizás en el producto en sí. La variable de servicio no es no puede ser ya más el diferenciador porque el servicio tiene que ser bueno, tiene que ser perfecto. Si eso no se da, justo lo que decía Itzia, no hay compra repetida y entonces el negocio en línea se acaba muy pronto. Entonces el servicio tiene que funcionar. Y en cuanto a producto, todavía hay muchos espacios de productos que quizás no se están ofreciendo en línea. Entonces encontrar esas oportunidades y analizar los precios para no perder mucho tiempo con productos en donde quizás es desde un principio claro que no se va a poder competir. En Mercado Libre, creemos que lo más importante en esa transición es contar con todas las soluciones que le permiten a las pymes de potencializar y de crecer su negocio en el mundo digital. Para dar un poco de contexto a qué me refiero, yo empecé hace 11 años aquí en México de lanzar mi primera pyme que se dedicaba a la venta en línea y luego hace 9 fundé otra empresa con el mismo objetivo y realmente teníamos que construir todo desde cero. Todo. ¿Sí? O sea, hay que invertir en sistemas, en cómo procesar los pagos, en almacenes, en marketing digital. O sea, es muy complejo y requería muchísima inversión. Esta inversión hoy en día ya no la tienen que hacer en su totalidad las pymes, porque existen las plataformas como Mercado Libre. Para dar un poco de contexto de la magnitud de esas inversiones. En los últimos 4 años en México, Mercado Libre invirtió un poco más de $1,000 millones, principalmente en soluciones de tecnología, fintech y la logística. Nada más este año, 2021, vamos a invertir más de $1,100 millones, es decir, más que en los últimos 4 años juntos. Y toda esta inversión les sirve obviamente a las pymes porque nosotros damos el ecosistema de soluciones que necesitan, tanto de la parte operativa, logística, tecnológica, de marketing para promover
sus productos de crédito para financiar todo este crecimiento. Y también invertimos en las capacitaciones para que cada persona entienda cómo utilizar este ecosistema de soluciones. Y sobre un punto que teníamos antes en la conversación de que si el comercio electrónico deja fuera los pymes o es una oportunidad para ellas, yo pienso, y Mercado Libre desde hace 21 años tiene la visión de que el comercio electrónico democratiza el comercio, ¿sí? O sea, realmente amplía las oportunidades y nivela el playing field, o sea, da las mismas oportunidades para todos de competir en la plataforma con las mismas soluciones y los mismos niveles de servicio. Entonces, una pyme entrando a Mercado Libre tiene las mismas herramientas a su disposición para competir a las marcas y los retailers grandes que hicieron inversiones fuertes para ofrecer ese nivel de servicio. Así que yo creo que hoy, como dijo Pierre, es el mejor momento para tomar esa decisión de entrar al comercio digital, porque está claro que seguiremos creciendo. En México apenas, como decía, estamos en el 9%. En China ya estamos 50-50, venta en línea, venta en el mundo físico, y hacia ahí va el mundo, seguramente también en México. Me llama la atención este crecimiento que ha tenido México, los datos que nos han compartido, pero también las grandes oportunidades que se nos presentan por delante. Vamos a concluir esta interesante charla. Tenemos que ir cerrando, pero antes de despedirnos, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera ofrecerles a las pymes que nos ven, que nos escuchan, algún consejo, cerrar a manera de conclusión con esto que les permita también poder ingresar al e-commerce de manera fácil y también efectiva. Si les parece, arranquemos con Antonio Arranz, CEO de DHL Express México. Por favor, Antonio. Sí, como lo hemos platicado, yo creo que es una oportunidad única que tienen las pymes de que ahora pueden comprar todos los servicios, ¿no? Entonces, David lo dijo muy bien, Itzia lo dijo muy bien, y Pierre, al final de cuentas, hoy si quieres entrar al mundo del e-commerce, no tienes que enfocarte en hacerlo todo dentro de tu casa. Y eso para mí es un gran cambio, es lo que le llaman el game changer, ¿no? Porque lo que él ya puede enfocarse es en qué realmente quiere ser bueno. Y ese es el foco que tiene que poner, y todo lo demás ponerlo accesorio, y eso le va a permitir competir. Y las necesitamos. Lo que le puedo decir a las pymes es, México vive de las pymes. Necesitamos que haya mucho más pymes, por favor. Así es, las necesitamos y bueno, muchas gracias por estas experiencias y por conducir también a las pymes que tienen esta gran oportunidad hacia mejores oportunidades también en el e-commerce. Y en ese sentido le pediría a David Geisen, director de Mercado Libre en México, que nos brinde su conclusión, su consejo. David. Mi consejo es abrazar a este cambio y no ignorarlo, ¿sí? Ese cambio nada más se está pronunciando y acelerando cada vez más. Entonces, mejor tomar esto como un impulso de decidir, tomar una decisión hoy de cómo posicionarse en la venta en línea, cómo funciona la venta en línea, qué soluciones tienen disponibles para entrar, y simplemente empezar y mirar la data, aprender, iterar en este camino. Creo que es lo importante. Probablemente la estrategia inicial que se toma antes de empezar se va a cambiar muy rápido con la experiencia real de la venta en línea, pero eso mismo da oportunidades nuevas y no hay que tenerle miedo, hay que abrazar el cambio y empezar. Muchísimas gracias. Itzia Belaustegui-Goitia, CEO y cofundadora de Troquer. Te escuchamos para conocer tu cierre, tu conclusión y el consejo que le puedas brindar a las pymes. Así es. Gracias, Elisa. Pues es el renovarse o morir, ¿no? Definitivamente es un blanco y negro. Es fundamental migrar al digital y, como dice Pierre, eso tiene que suceder hoy. Entonces hay que tener la suficiente valentía para asumir que uno tiene que hacer el cambio, aunque el cambio cueste, duela y requiera trabajo, porque a lo largo del tiempo será una decisión más sostenible, más inteligente y que permita
haber, por decir, haberse adelantado al resto de las demás, ¿no? Entonces, cualquier tiempo y momento que se haga antes que los demás será en beneficio del futuro. Así es que hay que hacerlo ahora. Muchas gracias y vamos a cerrar nuestra charla con el consejo y con esta conclusión que nos brinda Pierre Blaise, director general de la Asociación Mexicana de Venta Online. Pierre. Yo tengo 3 consejos. El primero es no reinventar la rueda. ¿Okay? Hoy existen plataformas, existen soluciones que te pueden permitir en un par de horas empezar a vender en línea. Aprovechalo, aprende, mejora en el camino. El segundo consejo es pensar grande, pensar también en temas de exportación que mencionamos más temprano. Hay pocas empresas mexicanas que están aprovechando este canal de venta internacional. Se estima más o menos que el e-commerce cross-border representa el 35% de todas las ventas de e-commerce en el mundo. Es una gran oportunidad. Los mexicanos tienen productos y servicios muy competitivos. Hay que aprovechar este canal. El tercer consejo es sumarse a Hot Sale, que empieza el 23 de mayo, que es la campaña más grande de e-commerce del país cada año. Entonces, ese es el momento, lo pueden aprovechar para acceder a sus ventas. Y más allá de todo lo que platicamos, y más como un mensaje de apertura, más allá de una oportunidad económica, el e-commerce representa una oportunidad para el país, para modernizar a México, para posicionar a México en los países más digitales del mundo, para ser un país más inclusivo, más competitivo, más incluyente. Eso es la oportunidad que tenemos. Yo les agradezco el haber compartido su tiempo, su experiencia, el seguir trabajando, construyendo y caminando en esta ruta hacia el e-commerce que ha beneficiado ya a muchísimas pymes y que tenemos todavía la oportunidad de abrir muchos más espacios, de crecer tanto al interior, en lo local, como hacia el exterior, en el ámbito internacional. Muchísimas gracias, Pierre, muchísimas gracias, David, Antonio, Itzia, ha sido un gusto y un placer escucharlos y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este foro de Reactivando la Economía de México con el panel e-commerce para pymes. Muchas gracias. Hasta pronto.